Bienvenidos amigos televidentes de Escucha a la versión de esta semana de su programa predilecto de la economía dominicana relacionado con la tertulia económica sencilla, donde llevamos a ustedes temas de actualidad principalmente del mundo económico financiero, pero también de una manera que pueda ser asequible a ustedes. Realmente en estos días se sigue manejando el tema fundamental que impacta toda la economía del nivel salarial, el ajuste salarial, que postuló inicialmente el señor presidente de la República, luego se hizo eco el sector de empleados y falta una oferta que eventualmente va a hacer el sector empleador. Pero también, amigos televidentes, tenemos noticias importantes, una especie de picadillo económico relacionado con el alto costo de la vida. Resulta ser que la canasta familiar en República Dominicana resulta ser una de las más altas en toda Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Eso y muchos temas más vamos a tratar en los diferentes segmentos de su tertulia económica, pero primero queremos dar la bienvenida a los compañeros que van a estar con nosotros y con ustedes en toda esta hora de tertulia económica. Don Hermógenes. Gracias, Alcedo. Cuánto gusto volver al aire para los televidentes, también acompañado de ustedes y de ellos en sus casas. Cuántos temas interesantes tú señalas y son de actualidad. Siempre surgen otros que no necesariamente están en la palestra. Por ejemplo, el tema, a mí me gustaría, con la anuencia tuya, en cualquier momento, poder desmitificar un poco el concepto de auditoría. No porque se ha estado hablando de la necesidad de auditar un ministerio o un poder u otro, sino porque es bueno llevar a la conciencia del televidente qué significa esto y qué asuntos tiene envuelto y cuál es la parte técnica, y que realmente debe convertirse en algo rutinario, como ir a un banco a cambiar un cheque o hacer una transferencia bancaria. Te saludo con mucho afecto, con mucha deferencia, igual a los televidentes, y aquí estamos para compartir, Fabio, durante esta hora. Feliz de estar en esta acostumbrada ya tertulia económica, y que es realmente una tertulia, y por eso es bueno ese señalamiento que tú haces para hacer que la gente entienda algunos términos que salen en la prensa, y la gran mayoría que no tiene la formación técnica en el área, pues desconoce. Claro. Y yo creo que es bueno que todo el mundo esté edificado. Y lo importante es que los programas nuestros no se montan en el quehacer día a día de lo que está, le llaman tendencia ahora. Sí, no. Antes le decían de que la primera es plana, sí, ahora le dicen tendencia. Tendencia del noticioso. Sí, tratamos de hacer aportes, no necesariamente inéditos, porque dijo el poeta que todo está dicho y todo está hecho. Lo que hacemos es repetir lo que otros dicen, pero sí en el sentido de detectar cuál puede ser la necesidad insatisfecha de la sociedad. Sí, porque realmente que sea como coloquialmente se conoce, una tertulia. Y sobre todas las cosas, que los amigos televidentes queden bien edificados de los temas que son de importancia nacional, económica, financiera y política, y que aquí lo tratamos de una forma coloquial. Sí. Tenemos que volver. Dice Fabio que debe ser estilo tertulia, y en toda tertulia hay algo que tú vas hablando, un manicito, algo. Es verdad, sí. Como que necesitamos cuestionar la billetera del productor. Sí. Lo que viene eso, vamos a cumplir los compromisos comerciales y luego retornamos ya para entrar en los temas. Volvemos. De vuelta con tertulia económica de esta semana. Efectivamente estamos tratando temas que son de interés, y como bien sugirió el hermano Hermógenes, estamos añadiendo a esos temas económicos que están en la palestra pública y que habíamos comentado, el de la auditoría. La auditoría, el término, el concepto, la aplicación, es muy importante, yo diría, en todo el mundo, no tan solo económico, sino financiero, gubernamental, institucional. De hecho, las auditorías se practican a nivel de todas las organizaciones con el objetivo fundamental de revisar los avances de los planes, los proyectos, los presupuestos, si se están cumpliendo bien los procedimientos, los procesos. En sentido general, es una actividad que yo la veo, Hermógenes y hermano Fabio, como una especie de control de calidad, donde se analizan los riesgos de la empresa, de la institución, de la organización, y se van monitoreando los avances
en los proyectos y en los presupuestos, en los programas, con el objetivo fundamentalmente de que el gobierno, la empresa, la institución, la organización, logren y alcancen los objetivos que se hayan propuesto, usualmente en el periodo relacionado. No nos olvidemos, antes de pasar la palabra a Fabio en este caso, que la auditoría usualmente comprende un determinado periodo. A veces se hace de manera continua, pero otras veces cubre un determinado periodo de tiempo y en ese periodo es que se analizan todas esas variables que hemos hablado. Don Fabio. Bueno, lejos de querer hacer de esta tertulia una cátedra, vamos a hablar, a hacer entender de la forma más simple lo que es una auditoría. Es un proceso de revisión que se hace con diferentes propósitos. Toda actividad que hace el ser humano es susceptible de ser auditada. ¿Para qué? Para que una persona ajena al que hace el proceso vea el cumplimiento, la eficiencia con que se maneja y evalúe los resultados. De esa forma, y hablando en lo más coloquial posible, cualquier actividad, como dije, humana es auditable. Ahora, para auditar no cualquiera puede hacerlo. Para auditar hay que tener conocimientos específicos, hay que tener lo que es competencia y también calidad. Calidad es es la condición humana del que audita, del que revisa. O sea, a un funcionario cualquiera que tenga una misión en el ambiente que sea, pues cualquiera no puede ser que lo audite, porque hay que a veces colocarse en la silla del auditado para ver y evaluar las decisiones que éste tomó en determinadas circunstancias. Entonces, pero todo es bueno que sea auditado porque de esa forma alguien distinto al que hace las cosas, al que hace los procesos, al que ejecuta, pues evalúa, revisa y indica cómo mejorar, conocer la causa de los hechos, que ya es conocer la causa de un hecho, ya es un tipo de auditoría, que es lo que se llama auditoría forense, por ejemplo. Pero hay auditoría para los recursos humanos, hay auditoría para cualquier actividad, auditoría operativa, auditoría interna, auditoría externa, que es lo que se conoce como auditoría financiera. Y igual pasa, por ejemplo, en instituciones públicas, que lo que es la función de revisión está segmentada, donde cada institución tiene su facultad que le da la ley para hacer las revisiones. Por ejemplo, la Contraloría de la República es un organismo que revisa procesos, revisa operaciones, pero no es, según la ley, el que va a auditar para dar opiniones. No. La Contraloría de la República revisa los procesos y las operaciones en sí para verificar el cumplimiento que se le está dando a los procedimientos y a las normas establecidas. Fortalece el control interno para corregir debilidades, pero no es el llamado a hacer la auditoría fiscal, la auditoría financiera, la auditoría de balance. Por ejemplo, tiene el otro elemento que hace esa parte del formal ya de la auditoría, que no puede ser proceso, es la Cámara de Cuentas, que es el auditor externo del Estado para sus instituciones. Por eso tiene que mantenerse al margen de los procesos, diferente a Contraloría, porque Contraloría es lo que se conoce una función de control previo, donde para hacer un desembolso, Contraloría audita el expediente de pago para ver si cumple con todas las normativas y los procedimientos y requerimientos del pago. Entonces, en base a eso, autoriza que se proceda. Pero ahí se convierte ya en parte del proceso. Exacto. Porque hasta que no lo aprueba, el proceso no sigue. Por ende, no puede ser eventualmente el auditor final, No. porque ya es parte de ese proceso, Sí. y si hay algún problema en esa etapa, es adjudicable
a la Contraloría. Pero forma parte del control. Interno, exacto. Sí, porque es el que garantiza al auditor externo que eso cumplió con los requerimientos. De manera que juegan papeles diferentes, como diferentes son las auditorías. Todo lo que se hace, todas las actividades son auditables. Todo lo que se hace debe ser revisado, debe ser supervisado y debe ser verificado. ¿Qué tú dices? Es así, ¿no? Pero ustedes han avanzado bastante en el tema. La esencia sería, Alcedo, por donde tú ibas, que es el concepto general de auditoría, sin importar que te vayas al sector oficial, al sector gobierno, o que te quede en el sector privado, o también en el sector institucional, que ni es empresas privadas, sino, o ni es gubernamental, sino que pueden ser las instituciones sin fines de lucro, Exacto, por ejemplo. no gubernamentales. Sí, incluyendo los clubes, incluyendo Entidades de servicio. entidades de servicio y a veces hasta las iglesias. Sí. Inclusive, hermano, perdona que te interrumpa, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso y quiero escucharte. Siempre traigo colación, yo sé que te vas a sonreír. Peter Drucker establecía una auditoría para empresas, pero una auditoría general, como decía, no financiera, ni de procedimiento, ni de proceso, sino una empresa vista, digamos, general, desde el punto de vista de sus planes operacionales y estratégicos, sus objetivos a largo plazo. En otras palabras, una especie como de revisión preventivamente del estatus de la salud general de la empresa, pero también puede ser, como tú bien dices, de una institución. ¿Qué comentario se merece este tipo de auditoría bien general y que decía que debe hacerse al igual, con la misma intensidad con que se hacen las auditorías financieras? Sí, bueno, el objetivo ulterior de la auditoría financiera es emitir una opinión sobre las cifras que presentan los estados financieros. La empresa elabora sus estados financieros y es responsabilidad del auditor actuante revisar la composición de esas cifras, que más que la composición es la descomposición de esas cifras, para determinar, número uno, que esas cifras se corresponden con la realidad. Tú dices que tienes 1 millón en banco. Entonces el auditor le escribe al banco y dice, oye banco, dime cuánto tiene Alcedo allá, que lo estoy revisando. Y te dice, tiene 1 millón. Y ya tú validaste el millón. Ahora, esa es la parte financiera. Pero quizás la parte esencial y que está en las normas internacionales de auditoría, quizás la parte esencial sea la medición de riesgos de la empresa, que más que medirlo es prevenirlos. O sea, el auditor es bueno cuando dice, mira, esta empresa tiene una póliza de seguro de 5,000 pesos y tiene activos por 20 millones de pesos. Tiene un riesgo de 20 millones de pesos. Si ocurre, exacto, una catástrofe. Tiene un riesgo. Puede suceder, no puede suceder. Como me decía el amigo mío, oye, llevo 10 años sin sacarle el seguro al carro, me ha ahorrado el costo del carro. No, eso es suerte, pero el auditor no actúa en base al azar. No, el azar es para las pruebas, pero no puede confiar en que no va a ocurrir, es por si ocurre. Entonces el auditor determina en su investigación que la empresa está presentando ingresos al 50% al fisco. Está declarando al fisco ingresos. Está vendiendo 100 y está declarando 50. Entonces, el auditor, en su investigación técnica, un trabajo de experiencia profesional, su experticia, tiene que decir que la empresa tiene un riesgo de X monto porque en X cantidad de años ha presentado ingresos subvaluados en el orden de tanto, y que corriendo el impuesto de ese 50% en el tiempo, con los recargos y los intereses, equivale al patrimonio de la empresa. El auditor acaba de detectar que la empresa probablemente no es propiedad de los socios, de los accionistas, si es sociedad anónima o SAS,
o simplificada, sino que puede ser propiedad del fisco cuando venga por sus fueros. Ahí ustedes han visto, amigos televidentes, lo importante, lo significativo que es ese trabajo de auditoría al que deben ser sometidas las entidades no tan solo económicas y financieras, sino las instituciones en sentido general, el gobierno y también las entidades sin fines de lucro. Ahora bien, dada esa importancia y dada la experiencia que tienen nuestros compañeros Fabio y Hermógenes. Tú también, tú eres un ex Big Four. Exacto, pero en el pasado, cuando uno auscultaba el área, digamos, el mercado de República Dominicana, nos dábamos cuenta que había un altísimo número de organizaciones que no eran sometidas a ese proceso de auditoría, a esa revisión preventiva, como tú llamaste, Hermógenes, que es tan importante. Fabio, ¿tú crees que en los últimos años, ya yo me he alejado un poquito de esa estadística, pero tú crees que en los últimos años eso ha mejorado mucho? Porque en aquel momento hablamos hasta como de la informalidad, casi la mitad de las empresas dominicanas en ningún momento eran sometidas a proceso de auditoría. ¿Cuál es tu opinión con relación a si ha habido algún cambio al respecto? Sí, ha cambiado mucho. El cambio es enorme. O sea, fíjate que antes, a mí que me ha tocado, he jugado en los dos papeles de auditar y ser auditado. Pero cuando me tocaba la parte de auditar, me acuerdo que para auditar un banco íbamos y tomábamos por sorpresa a todos los cajeros, la bóveda, y hacíamos una visita sorpresa, como se llamaba. Arqueo. Y arqueábamos todo y revisábamos. Ya eso no es necesario, porque eso hay métodos más sencillos de verificarla. Hoy por hoy, antes, por ejemplo, el enfoque de auditoría era buscar evidencia. Lo sigue siendo hoy, pero hoy con otro propósito. Porque ya una evidencia hay que medir, tiene características especiales, de que debe ser suficiente, de que debe ser competente. Pero hoy se logra todo eso con mucho más facilidad. Sí, súmale, porque tú vas muy bien, Fabio, pero súmale en el ayer Sí. la derrota que significaba para un auditor de campo no encontrar nada. Claro, no, Es que tenía que encontrar. tenía que encontrar. Y siempre hay, y siempre se encuentra. Y hay veces que no hay. Sí, pero siempre se encuentra. Y por eso es importante discutirlo Sí. con el cliente. Hay que O sea, discutirlo todo. lo que para ti parece un hallazgo, Sí. es probable que no lo sea porque hay un procedimiento alterno que lo suplanta. Sí, yo recuerdo que cuando empezaba por los años, bueno, muchos años antes, el enfoque de auditoría Habla de él, no importa. no importa, se basaba en controles clave. El otro día Alcedo dijo que él era más joven. Dijo eso. Sí. Bueno, está bien. Entonces se vale. Pero, por ejemplo, hoy el enfoque de auditoría para ganar tiempo y ser más eficiente es auditoría en función del riesgo. Ahora, hay que entender lo que es el riesgo desde el punto de vista de auditoría. Y hay muchas cosas, muchos detalles que tienen que ser del dominio del auditor, como son detalles del dominio de un cirujano, que al público ni al auditado le importa, no lo toma en cuenta. Entonces, son aspectos técnicos y profesionales Aspectos del sí, ejercicio. Que hay que hacerlo, que debe ejercerlo para ser eficiente y para que, porque antes el riesgo de auditoría se fundamentaba en que los estados financieros tuvieran errores y yo no lo detecto. Exacto. Hoy es mucho más. Hoy ese riesgo se magnifica en muchos aspectos de diferentes dimensiones. El riesgo de rentabilidad, el riesgo de todo tiene riesgo. De negocio en marcha. De negocio en marcha, o going concern, de riesgo de fiscal. De fenómenos atmosféricos que pueden Todo, ocurrir y la todo. empresa no esté preparada. Sí, de infraseguro, de todo. O sea, porque si ocurre ese inventario... Lucro cesante. Lucro cesante, mira, el tema del lucro cesante, yo que también me tocó manejar por 12 años una compañía de seguro, la primera vez que yo lo conocí fue en la Cervecería Nacional Dominicana, cuando vino el ciclón David. Yo era el auditor de externo. Yo lo vi en Sociedad Industrial. También. Las empresas grandes nada más lo Cuando tenían. teníamos que amanecer ¿Y qué? con el ciclón. Y la gente no... ¿Qué es lucro cesante? Lucro cesante es
el supuesto beneficio que yo debo tener si no opero por una eventualidad. El costo del tiempo muerto. No opero, no hay operaciones, pero en ese tiempo, si yo operaba, me ganara tanto. Entonces, lo que yo dice tengo que el pueblo, lo que me dejé de ganar. Sí. Cuando el ciclón David se paralizaron todas las empresas porque no había luz. Exacto. Entonces, El que tuviera una planta sobrevivía. Sobrevivía. Pero y el que entonces, tuviera ¿qué materia pasa? prima. Además del lucro cesante, los bienes que perdiste, había que cubrírtelo, porque están asegurados. Si no, tú estabas infraasegurado. Sí. Y el infraasegurado se penaliza con la cobertura. También el Supra. También. Pero el Supra se penaliza en los resultados, porque sí. Tú estás gastando más un de lo que... costo adicional tiene. Sí. Bueno, es una penalidad. Sí, como quiera lo es. Te está reduciendo tu rentabilidad. Sí. Está muy interesante la conversación, pero nos llaman que tenemos que cumplir con los compromisos comerciales de su programa y volvemos luego del cambio. No se vaya. De vuelta a su programa Tertulia Económica de la Semana. Hemos estado conversando sobre las auditorías de instituciones de todo tipo, públicas, privadas, sin fines de lucro. De todas maneras, quiero entrar ahora a una entidad que está sufriendo muchos problemas, producto de un alto riesgo que se le ha dado. Y es la Escuela Dominicana, Hermógenes y Fabio, está sufriendo de una situación, de una deserción escolar grandísima, que se está experimentando principalmente en los pueblos del interior del país, hasta el punto que hay escuelas que se ha registrado una deserción escolar hasta de un 50%. Entonces, ese es uno de los temas que ya vamos a ponerlo. No tiene que ver directamente con la auditoría, pero sí con algo de un riesgo que se está dando y también de lucro cesante que tú mencionabas, Fabio Hermógenes, producto de esas inversiones cuantiosas, muy cuantiosas, que se han hecho en planteles escolares, en comedores escolares, en cocinas escolares. Y vemos que entonces prácticamente muchas de esas edificaciones están quedando, lucro cesante, están quedando, digamos, totalmente desoladas por la deserción escolar. ¿Qué opinión te merece? Vamos a darle el chance ahora a Hermógenes para que arranque y luego con Fabio. Sí. Yo, cuando voy a la oficina por la mañana, voy con doña Nilda. Entonces tomo vamos a decir, bordeando el jardín botánico. Eso se llama la República de Argentina. En la subidita, ahí, han hecho como si fuera, ¿tú te acuerdas lo que era un camino vecinal? Sí. Que es como que los árboles, las plantas se quitan y se queda hace en la tierra para que tú... Bueno, un caminito apisonado. hay un promedio de 25 jovencitos. Yo diría que entre los 12 a los 16 años, desde las 7 de la mañana hasta infinito, están con un entrenador poniendo las piernas fuertes, subiendo ese caminito vecinal y bajándolo y haciendo ejercicios extremos porque quieren ser peloteros. Entonces nosotros decimos, vamos a mirarlos ahora porque después, para conseguir un autógrafo, vamos a tener que pagar una entrada en el Yankee Stadium. Y yo le decía a Nilda, pero justamente esta es la hora del colegio. Esta es la hora del colegio. Y este entrenador que no se le ve facha de doctor en instrucción académica, no lo va a poder preparar. Entonces, al final surge un prospecto de esto y se convierte en una personalidad de interés mundial y no puede expresarse. Y lo van a exaltar al Salón de la Fama y no puede elaborar un discurso coherente. Y lo hace una buena jugada, se destaca en un partido y las cadenas internacionales vienen a preguntarle cómo se siente luego de esa hazaña y no puede expresarse. Se debe precisamente a la deserción escolar, que no necesariamente está originada en la mala voluntad, en la inercia, en la falta de deseo, en la falta de supervisión de los padres, sino en intereses espurios que compiten con la formación del niño. En Estados Unidos, entiendo que es penal. Sí, eso no se puede. Tú dejar de que el niño asista a la escuela, de
después que cumple 5 años, el niño por obligatoriedad Tiene que ir. tiene que asistir a la escuela. Termina la cita. Sí. Mira, la deserción escolar es un fenómeno que ha existido siempre y que en estos días hay muchas causas. Por ejemplo, no deja de ser una causa el proceso migratorio. Sabemos que nuestra escuela estaba cargada de emigrantes, de no nacionales, y que el proceso que se ha ido llevando tiende a reducir esa parte. Pero también es un elemento importante destacar que en el gobierno pasado se prostituyó un tanto la realización de escuelas en lugares innecesarios. Hay cantidad de escuelas que se hicieron y están sin uso, porque en el lugar adecuado no fue en el que se hizo. Se dijo y se comentó mucho que para construir una escuela se le compraba un solar a un miembro del partido, independientemente de que fuera de la ubicación del sitio. Todo eso pasó. Y ahí por eso vemos, yo conozco una escuela y la que se le compró un solar a una persona que yo conozco. La semana pasada justamente fuimos a verla y tiene desde como 8 años que se inició. Y no se ha terminado Y todavía. está a medio terminar. Pero es que ahí no hace falta aún escuela. Es que no hay. Entonces, por la medición de deserción escolar tenemos que verla en función número de aulas y estudiantes. Número de cantidad en el aula estandarizada y cantidad actual, ¿verdad? Los requerimientos. Entonces, hay muchas causas, pero tiene que haber normativa para que el padre, y con la facilidad que da la instituciones públicas, que da el gobierno, que da el ministerio, a la población estudiantil para que asista a la escuela, donde le compran Los uniformes, útiles escolares. Los útiles escolares. Transporte ahora últimamente. ¿Verdad? Transporte. Le dan comida en la escuela para que no hay motivo para que no vaya. Es que antes el primer impedimento para tú por lo menos alfabetizarte eran los trabajos agrícolas, Sí. la zafra. Sí. Entonces, para poder aprovechar, coger el café, se decía así, coger el café, Allá en Ocoa. o donde fuese, despalillar el maní, De palillar maní allá. y lo otro de la habichuela, ¿cómo se llamaba? Cosecharla. Cosechar la habichuela. Cosechar la habichuela. Sí. Tú no podías permitir que los muchachos fueran a la escuela porque se iba a dañar El producto. la siembra y Sí. además de eso el mantenimiento, que era a lo mejor poner el abono, arrancarle la hierba, el mantenimiento de eso, y si había regadío. Entonces los niños estaban dedicados a la producción agrícola, pero ya la escuela está al doblar de la esquina de cualquier campo. Sí. Sí, mira, otro tema que yo quiero que lo vayamos tratando, toda esta especie de picadillo económico, que a mí me preocupa y que son problemas que lo comentamos aquí en Tertulia Económica porque tienen que ver con la preocupación del país. Por ejemplo, otra dificultad que está teniendo un impacto económico muy fuerte son los cambios en zonificación de los suelos que se está haciendo en República Dominicana. ¿Cómo es eso? En muchas zonas del país, por ejemplo, terrenos que eran agrícolas y lo declaran ya urbanizables. Entonces nos estamos comiendo... Tú dices deforestación plena. No estamos comiendo la tierra productiva. Antes eran, digamos, declaradas para Sí, fincas. pero perdóname, porque sobre el tema anterior, porque así como dejamos el de la auditoría, sobre el tema anterior, es bueno concluir diciendo, y yo lo propongo a ustedes, Y yo que creo que es necesario. tiene un impacto económico grandísimo la deserción escolar. Seguro. Sí. Porque es muy posible que esas personas que dejaron de estudiar mañana se conviertan en una carga social. Creo que esa puede ser una de las conclusiones. No, falta algo más. Fíjate. Dije una de las Sí, una de ellas y muy válida. Sí. Con las facilidades que hay hoy para estudiar. Cuando nosotros estudiábamos para buscar un libro,
y leer un tema, teníamos que ir a la biblioteca pública, que hoy ya no existe. Sí. Entonces, pero Bueno, el hay estudiante, bibliotecas, pero ya no ¿sí? tienen esa demanda. Sí. Hay biblioteca, pero ya, porque es que tú tienes, primero los textos escolares los tienes, porque te los da el gobierno. Y tú tienes los medios para conseguirlo en internet. El Todo está en internet la para las página. consultas, exacto. Todo está. No hay motivo, no hay argumento válido para que un niño no vaya a la escuela hoy, con las facilidades que da el gobierno y lo que el gobierno invierte para proveerle, y eso no es porque sea este gobierno, eso hace mucho, que ya se vienen dando esas facilidades, por el interés y la necesidad, el interés que tiene el gobierno y la necesidad que tiene el país de que sus habitantes se capaciten, se preparen. Entonces falta quizá un poco de conciencia de los padres, que ya no pueden alegar falta de recursos para enviarlo a la escuela. Sí. No, y el asunto, esa es la conclusión, digamos, correcta. Y entonces yo estaba relacionando con el próximo tema de aquellos edificios, escuelas, como tú bien dices, Fabio, que fueron construidas en zonas inhóspitas, muchas veces muy alejados de el pueblito, el lugar donde vivían la mayoría de los estudiantes que tendrían que asistir a esas escuelas. Entonces yo cuando viajo al interior veo muchos de esos pobres muchachos teniendo que caminar, a veces kilómetros para llegar a la escuela. Entonces ahí es que viene el tema. Se hizo un cambio, se están haciendo cambios en las leyes, o que se comenzó desde ese momento, para zonas que eran totalmente rurales, convertirlas en suburbanas donde se pudieran construir las escuelas susodichas, pero también aquí en el centro de la ciudad, Hermógenes y Fabio, que son dos grandes deportistas y amantes del deporte. Recuérdense que Fabio es deportista. No, yo no soy deportista, recuérdate que en estos días, por Juega lo menos billar. amante, Sí. que juega mucho billar, le gusta ver la pelota. etc. Ahora al dominó le quiere llamar deporte. No solamente deporte el que hace el atleta, es el atleta, el deportista le gusta verlo muchas veces. Sí. Lo que te iba a decir es que entonces, Vi por una ejemplo, foto, él y yo, en en el el estadio Quisqueya. Quisqueya, donde está el estadio Quisqueya, en Sánchez La Fe, que es una zona teóricamente residencial, Sí. se está tratando de convertir, cambiarle la zonificación para que se puedan construir rascacielos, hoteles, diferentes tipos de negocios. Eso está teniendo, amigos televidentes, un impacto económico terrible, porque como toda la vida tiene pros y contras. El valor de los terrenos sube, el valor de las propiedades sube, pero hay, por ejemplo, personas viejitas que no se quieren mudar de la fe, por decir un ejemplo, y quizá quieran hacer ahí un hotel de lujo para cuando se venga a jugar la Serie del Caribe o cualquier otro, cuando vengan los equipos de Grandes Ligas a jugar sus partidos de exhibición. ¿Qué opinión le merece eso? Porque eso tiene, Mira, primero, social y económico mucho impacto. Sí, yo quiero decirte que es urgente, es necesario que se cambie el enfoque del crecimiento de las poblaciones. El crecimiento de las poblaciones no puede seguir siendo vertical, digo horizontal. Horizontal, dice. El crecimiento tiene que ser necesariamente vertical. Y en una área restringida. Sí, vertical, o sea, no para los lados, Exacto. para arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Yo estaba en una ciudad, en Moca, ayer, que es una tierra muy fértil. Fertísima. Entonces, en tierra La que... meca de la yuca. Sí, sí, con el precio y la cosa. Y, sí, y como producen tanta yuca es que el precio no sube de 20 pesos. Entonces, fíjate, me dio mucha pena ver en áreas que eran fincas, Uy, sí. que una tierra, y hoy lo que hay son casas enormes, y muchas de las cuales en venta. Primo Fabio, el aeropuerto del Cibao está construido en esas hermosas tierras de Moca. Productiva, una tierra cultivable. El plátano Una se tierra- daba tremendamente bien. Una tierra con vocación agrícola total no puede ser cambiada a dedicarla A zona vivienda, no, a vivienda. a urbanizarla. Es un campo, es una tierra para sacarle provecho, para el sustento de la población. Y mira, Fabio, también eso no te voy a recordar en tu zona, porque el asunto es que hace tanto que tú no vas por ahí. Sí, es Te has olvidado de Yabonico y de la Mata de No, Farfán. no me olvido, no. Mira, Jamás. por ejemplo, el valle hermoso que hay entre San Juan y la Mata de Farfán, irrigado por el canal José Joaquín Puello. Sí. Precisamente, hermano, en una de esas zonas se llama Barranca,
muy productiva agrícolamente, están construyendo el aeropuerto local de San Juan de la Maguana. Okay. Es decir, han cogido una grandísima extensión de tierra productiva agrícola y Con vocación ganadera, agrícola. con vocación agrícola y ganadera, para construir el aeropuerto de San Juan, que pudo haberse construido, primo Fabio, en la zona norte, por Vallejuelo, por allá, que Sí. zonas altas, en Cardón, Sí. hay, Hermógenes, una llanura alta, donde hay espacio que de sobra para hacer un aeropuerto, y es zona ya en la montaña, que ahí bien pudo haber estado el aeropuerto. Pero hay muchas injerencias para eso y para la toma de decisiones. Se hacen los estudios necesarios y las recomendaciones, pero a veces priman otros intereses. Sí, y una lamentablemente por ahí no tenemos Cuando, tierra rara, pero sí hay oro, que se va a hacer el Cuando- otro gran problema en San Juan. cuando Macorix, Pérez Martínez, el ingeniero Pérez Martínez, estaba construyendo por asignación la prolongación Avenida 27 de de febrero. febrero, Sí. que no creo que, no, porque No, yo creo que quinto lo que hizo- centenario. es lo que hizo fue quinto centenario. Sí, Yo no quinto sé quién hizo prolongación 27 de febrero, yo era estudiante y mi casa estaba justamente en lo que ahora es la 27 de febrero, la marginal se llama San Francisco de Macorís, pero era la San Francisco de Recuerdo Macorís, esa, casi esquina Doctor Delgado, Sí, exacto. al lado del Brujo. Sí. Entonces, ¿Y el brujo quién era? en ese, donde iban los grandes políticos, venía Papadoc de Haití, se dice que el doctor Balaguer, se dice, yo no, yo Visitaba. no sé, A arreglar sus pero asuntos, yo sí veía los carros grandes, Ponerse en a orden. ponerse en yo orden. sí veía los carros grandes. Que llegaban. ¿sabes? Un cocote largo, como decía Juan Bosch. Porque yo vivía en el segundo piso y daba una, ¿cómo se llama? Una galería, Un balcón. un balcón, y de ahí yo veía perfectamente. A todos Pero esos Pero eso era como una chamajanes. finca. No y llegaste yo a consultar nunca con el brujo. llegué a visitarlo para ver y que me explicara, y me dijo que de Puerto Rico venían los gobernadores y que peloteros como Roberto Clemente venían donde él y nos hizo la historia. Yo no sé si es la verdad, pero fue lo que nos dijo. Pero yo no estoy hablando de brujería aquí porque No, aunque estén la- de sanjuaneros, Y esta tertulia no es para eso. no es para eso. Entonces lo que quiero decir es que vivimos, y ya este segmento apenas le quedan 7 minutos, vivimos el periodo donde todas las casas pequeñas fueron removidas, la gente reubicada, bien o mal, reubicada, y la avenida 27 de febrero, que yo creo que apenas llegaba hasta el Lina. Sí, hasta la Máximo Gómez, más o menos, Exacto. en esa época. En esa época. Bueno, pues tuvo un cambio, y un cambio urbanístico tremendo, y eso fue favorable. Siempre hay oposición al desarrollo. Siempre hay oposición al desarrollo. Dijo el líder de ustedes, que se llama Donald Trump, que cuando él tenga a la franja de Gaza, las personas mayores que viven ahí van a estar en una zona donde van a estar residenciales con todo cubierto y no van a tener que pagar nada. O sea, la reubicación tiene un rol estelar. Entonces, si para desarrollar un área tú mejoras la persona que la está habitando, está aprobado por quien está hablando. No, está bien, Hermógenes, te entendemos el punto, pero tienes razón, no puede haber, digamos, entorpecimiento al desarrollo y al crecimiento. Pero estamos, más bien la preocupación, no la externamos nosotros, sino son los habitantes, en este caso, por ejemplo, del ensanche La Fe. Nosotros, Hermógenes, también, como un testimonio, en Los Prados estamos sufriendo eso mismo. El sector Los Prados, que usted lo conoce muy bien, porque son consuetudinarios del Club de Los Prados, era una zona residencial idílica. Sin embargo, de alguna manera u otra, se ha ejercido, mi querido Fabio, un cambio de zonificación y prácticamente el sector Los Prados se ha convertido en un sector comercial. Ya las principales calles de Los Prados ya son negocios y comercios. Y poco a poco, Hermógenes, las residencias lo van recluyendo en esquinitas o en calles no muy transitadas. Pero el asunto es que eso tiene mucho impacto económico y mucho precio social, mucho costo social. Pero de eso y otros temas en tertulia económica
hablaremos en el próximo segmento porque hay que seguir cumpliendo con los compromisos comerciales que tenemos. Volvemos. De nuevo en Tertulia Económica. En esta etapa del programa no podemos evitar comentarles, escuchar por lo menos las opiniones de Hermógenes y de Fabio sobre el tema que está, digamos, en el tapete, que viene año tras año y que definitivamente nunca resolvemos, que es las negociaciones para, digamos, establecer el salario mínimo en los sectores, digamos, comunes, vamos a llamar, de la economía dominicana, no sectorizado como es, por ejemplo, aeropuertos, pilotos, es decir, empleos especiales, sino en sentido general, de la empleomanía en general, se establecen 3 salarios mínimos: empresa grande, empresa mediana y microempresa o empresa pequeña. Vienen esas negociaciones, pero siempre surge el problema porque el acuerdo tiene que ser tripartito: gobierno, empleador, empleados. Entonces, usualmente ya el gobierno, en este caso, Fabio, tiró la primera propuesta, que es aumento de un 20%. No menor, digo, no menor. No menor, exacto, de un 20%. Lo propuso. O sea, no pongo en su boca exacto, no menor, no menor del 20%, lo propuso el presidente. Luego, de una vez, tomó la iniciativa el sector de empleados, que, una opinión muy personal, hay que buscar la manera de ir renovando esos representantes de los empleados. Lanzó el 30%. El sector empleador, que son los capitalistas, vamos a decir, los dueños del capital y de las empresas, se han aguantado y han dicho, espérate. Tú dices a los sindicalistas en el segundo grupo. Sí, pero que los sindicalistas están, o mejor dicho, no, vamos a hablar de empleados. Pero ocurre que los sindicalistas son los que llevan la voz cantante, son los representantes de los empleados, casi siempre. Son la misma gente. Son la misma gente. Entonces, el sector empleador, que es, digamos, el poder económico, no ha tirado todavía su dado a ver cuál es la propuesta que ellos hacen. Ellos dicen que están las diferentes empresas, perdón, las diferentes organizaciones, sindicatos empresariales, están conversando a ver, porque a mi humilde entender, y ahí le lanzo la pregunta a Fabio, todo eso tiene que ver y se tarda tanto por el tema todavía no resuelto del auxilio de cesantía. Don Fabio. Sí, bueno, es un tema interesante, un tema del momento. Uno se pregunta a quién a ese incremento si favorece más a los que ocupan esas posiciones, o si es para fines de recaudar más porque ese sector va a pagar más. Sí. ¿Verdad? Pero de todas maneras, el incremento de sueldo produce una mejora en la condición de vida de cada quien que lo recibe, aunque pague más impuestos. Sí. Tiene la doble cara. Ahora, el monto, yo tengo que ya se está creando, la posición empresarial va a salir pronto, porque ya hay una comisión que se formó, que está trabajando en eso, y que en esa parte, que la encabeza en la parte técnica un amigo tuyo, Hermógenes. Entonces, eso es necesario, que conviene, y hay gente que está planteando también, que se está aprovechando la coyuntura, porque quizás, no sé si era el presidente que le tocaba esto, o a otra instancia, pero parece que sí que es necesario que se normalice eso, porque hay posiciones que, si se compara con otros sectores con funciones similares, tienen distintos. Sí. Por ejemplo, el sector financiero hoy tiene una estructura salarial en esos sectores muy superior. Muy superior. Entonces, yo entiendo que quizás lo que buscaba el presidente era más equidad, sí, que otra cosa. Y forzar mingo, como decimos en el argot. Quizás no forzarlo. Digo, forzar quiero decir como meter en la tómbola el tema de Sí. que hay que trabajar, que es algo importante, porque yo coincido contigo, los precios, los salarios en República Dominicana siguen estando muy deprimidos, aunque, y le voy a pasar la palabra a Hermógenes, como yo sé que a él le gusta ese tema, aunque si nos comparamos internacionalmente, digamos, con Centroamérica y muchos países de Latinoamérica,
el salario mínimo dominicano sale bastante competitivo, no está tan deprimido. Ahora no está deprimido. El cuarto país de la región. Con mayor incremento, Sí. o sea, de salario mínimo, o sea, no está deprimido. Mira, cuando- se ha ido a tono. Yo creo que equidad, me refiero, del Poder Ejecutivo, cuando señala esa parte, es para que sea cónsono ese crecimiento que han tenido los demás, que también lo tenga ese sector. Exacto. Mira, yo voy donde el doctor Petit 1 o 2 veces al año. Entonces siempre hay una vitamina que es sustitutiva de la del sol, que se llama D3. Y que, O es KH4. no, D3 es una vitamina que tiene un efecto tremendo en el cuerpo, porque los dolores musculares, etcétera. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué siempre el doctor me receta la bendita vitamina D3? ¿Por qué? Por tu edad la necesitas. No, me la receta porque él dice que yo me paso el día en aire acondicionado y No después coge dentro sol. del... Eso. Creía que tú ibas a decir eso, ¿por qué no cogiste sol? Sí. Sí, falta de sol, sí. Tú dices, ¿de qué está hablando este? El salario mínimo cobra notoriedad y tú lo traes a tertulia económica y bien traído porque no estás tomando sol. La empresa debía tener un sistema de evaluación continua mediante el cual revise Los las salarios. retribuciones de las diferentes posiciones. Entonces tiene que venir el Estado por detrás, tiene que venir los sindicatos por detrás y reunirse y comenzar un pleito alrededor de si es 10,000 pesos que le vamos a aumentar, si es 3,000 o si es 5,000. Muchas veces, y tengo la experiencia, y ya aquí, de que cuando viene el aumento salarial, apenas un grupito le toca, porque ya la mayoría Ya lo ha hecho, sido evaluada y lo ha hecho en el año, ha sido evaluada y eso es centavo con relación a lo que gana. Sí. Y lo ha hecho, como tú dices, motu propio, la empresa. En Estados ha Unidos, reaccionado y lo ha hecho. en Estados Unidos hay una competencia. Walmart se dice que es la que más alto salario por hora mantiene. Y así hay una serie de instituciones como Costco que viven de acuerdo a sus utilidades, retribuyendo al personal por encima del salario mínimo que establece el Estado y que no es razón de discusión continua. No, y además Hermógenes y Fabio. Por eso lo de la vitamina D3, que Sí. tú no pudiste decir que... Además, que- Fabio, No, pero al sol. final Sí. sí. Pues él está hablando de edad. No, Sí, él se fue lejos. Además, Es por para. el sol, Probablemente, No, pero para engrampar- probablemente vaya a tener una silla vacía si él insiste. No, él Para engrampar con el Sí. tema, oiga lo que te voy a decir. Y ya una opinión de cada uno de ustedes, pero breve, porque nos están El pleito llamando comenzó para con la cerrar el yuca, programa. pues. Y Sí, es ahí empezó. que, en primer lugar, el salario mínimo dominicano ha demostrado, con los mismos datos oficiales que se publica el Banco Central y demás, que no son ni siquiera suficientes para cubrir la canasta familiar. Entonces de ahí es que viene, que es inminente, como tú bien señalas, y como lo ha percibido el presidente de la República, hay que aumentar. Ahora hay que buscar la manera de que eso sea, como dice Hermógenes, de una forma organizada y consensuada y sin problemas, porque nuestra economía tiene que seguir creyendo en paz, en seguridad, pero sobre todas las cosas, innovando y echando para adelante. Don Fabio. Excelente, esa tiene que ser la línea y de seguro que así va a ser. Yo creo que tengo mucha fe. Durante estos 5 últimos años hubo un buen manejo y un buen trato con los sindicatos. Y Armonía hubo completa. armonía. Y el actual ministro de Educación tuvo un manejo excelente en ese aspecto, consensuando con los sindicatos, y por eso aquí no hubo mayores traumas. Y Hermógenes tiene la última palabra y con eso nos vamos. La auditoría es imprescindible para el buen mantenimiento de los recursos de la empresa, la preservación de la empresa. La educación es básica y está por encima del deporte y de cualquier retribución económica que se busque para el niño, y el salario debe ser producto del rendimiento, aunque son necesidades fisiológicas, como dice Maslow, son necesarias para el mantenimiento de los puestos. Y con todas estas expresiones tertulianas, nosotros los invitamos a que siga con nosotros en su programa y vuelva siempre cada semana. Nos vemos.